Buenas noches, esto es Corrientes, antes y ahora, programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y también se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos y no otros los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, Omar Tunino Lugo, Romina Lugo, José María Calderón y Nicolás Laferrier. Vamos ahora a los comercios antiguos. Vamos a recordarlos porque fueron ellos la base de estos comercios que están ahora en nuestra ciudad de Mercedes y obviamente prestaron un gran servicio a la comunidad. Tenemos Química Estrella, agente comercial Carlos F. Gavancho, agente profesional Dr. Rogelio Sánchez. En oportunidad de las transacciones y de las tradicionales fechas de fin de año, agradece a sus clientes, colegas y amigos la confianza dispensada y les hace llegar sus mejores augurios de felicidad. Mercedes Corrientes, Juan Pujol, 1053, teléfono 101. Ahora vamos al Martillero,
Público: Manuel de Salas, representante de Real Venta Sociedad Responsabilidad Limitada, propiedad horizontal, y de Raúl María Medina, sociedad en comandita por acciones, agente financiero en Buenos Aires, adscripto al Banco de la Nación Argentina. El escritorio en San Martín 712, teléfono 388, Mercedes, Corrientes. Ahora vamos a recordar a una tradicional farmacia que empezó en el año 1943. Ahí está la foto cuando cumplieron las bodas de oro, y esta farmacia se continúa en el tiempo a través de sus nietos. Y tengo una anécdota para demostrar de cómo el servicio que prestaban esta farmacia y seguramente otras que en algún momento también vamos a recordar en aquel entonces. Había nacido mi sobrino, de esto ya hace más de medio siglo, y su papá, obviamente nervioso, muy nervioso, el nacimiento de su primer hijo, la enfermera o la partera le dijo: tiene que traer el chupete. Eran las 2 de la mañana. Tiene que traer un chupete porque el chico está llorando o lloriqueando y es por la falta del chupete. Salió el padre urgente, fue la farmacia, esta farmacia Cairú atendía las 24 horas, era de 8 a 12 y de 4 a 8, pero cuando alguien necesitaba algo iba y golpeaba en la casa. La casa estaba, o está, ahí casi lindando con el edificio de la Municipalidad de Mercedes. Entonces el papá del chico, mi cuñado, fue a golpear y lo atendió el señor Roberto Cairús, y él le dijo vaya al negocio. La farmacia estaba ubicada ahí en Chacabuco y San Martín, ya voy. Bueno, mi cuñado fue allí, estuvo esperando un ratito nomás y apareció el señor Cairús, incluso ya se había puesto la chaquetilla de farmacéutico, abrió su farmacia, varios candados y demás. Bueno, ¿qué desea? Un chupete. Le trajo el chupete. ¿Qué más? No, eso no más. Bueno, se había levantado a las 2 de la mañana, cruzó la plaza, vino, pero el señor Cairú, muy comprensivo, sonrió y le dijo: lleve nomás el chupete, es un regalo para este nuevo habitante de la ciudad de Mercedes. Bueno, esto es relato esto porque demuestran cómo esta gente prestó un gran servicio a la comunidad y lo sigue prestando ahora a través de sus nietos. Ahora me voy a referir al fallecimiento ya hace unos días de María Eugenia Biota Balbastro. Allí está lo que publicó el Colegio San Carlos, y ella era bibliotecaria y preceptora de este colegio. Yo publiqué también esta infausta noticias en una de mis páginas digitales, y tuvo más de 7.000 personas fueron alcanzadas, hubo como casi 200 comentarios, 2.000 y pico de interacciones. Bueno, realmente ha causado una gran repercusión. Todo esto después se lo vamos a entregar a su mamá. Se cumplieron 25 de la visita del Santo Padre en nuestro
en nuestra provincia. Sí, 35 años de la visita de Juan Pablo II, el santo que pisó Corrientes. Esto es un acontecimiento único, quizás irrepetible. Fue un hecho histórico que se mantiene nítido en la memoria de los correntinos. Recursos de aquel día lluvioso de 1987. Un lluvioso 9 de abril de 1987, el Papa Juan Pablo II llegaba a Corrientes. El sumo pontífice, hoy santo, fue sin lugar a dudas la personalidad mundial más importante de nuestro tiempo que pisó suelo correntino. Se cumplieron 30 años o 35 años de aquella histórica visita que conmovió a toda la región y revivió la gran devoción mariana del pueblo correntino. La intensa lluvia de aquel día dio un marco especial a aquella jornada en la que los correntinos estuvieron con la fe a flor de piel en una muestra de religiosidad popular que no volvió a ocurrir. La Conferencia Episcopal Argentina distribuyó las visitas en todo el país y no fue casualidad que en el noreste eligieran a Corrientes. La provincia fue elegida por su antigüedad, porque viene del proceso de evangelización española del siglo XIV por la devoción a la Virgen de Itatí, que junto a la Virgen de Luján, la más antigua que se venera en Argentina, comentó a un diario de Corrientes Juan José Laprovita, quien fue secretario de culto de la Presidencia de la Nación en aquella época, tenía una fortaleza impresionante. Recorrió las principales capitales del país. Fue para los correntinos un gran honor que trascendió el tiempo. Agregó, solo 5 horas y media estuvo el Papa en Corrientes, pero dejó una huella imborrable, tiempo suficiente para que quienes estuvieron allí, empapados también de fe, se emocionaran al recordarlo. Emoción que brota no solo por aquella presencia del Santo Padre, el primero no italiano en la historia vaticana, que arrastraba una historia dura, marcada por la guerra, que fue obrero en una cantera de piedra primero y luego en una fábrica química, y que había sufrido un atentado, sino por la misma multitud y las manifestaciones de fe que fueron tan intensas, por lo que no solo los cristianos guardan en su memoria aquella jornada. La avenida 3 de abril fue epicentro de ese día, donde más de 300.000 personas concurrieron al oficio religioso de Karol Wojtyła. Ofreció en el altar levantado para la ocasión. La multitud no solo estuvo presente durante la misa, miles de personas en el aeropuerto Piragini Niveiro, cumplido el protocolo Juan Pablo II, subió al papamóvil y recorrió las calles de la ciudad, donde, reitero, miles de personas de toda edad y sexo. Era un día que llovía tanto, y a pesar de ello el Santo Padre estaba frente a miles de personas en Corrientes. Fue algo extraordinario y emocionante ver cómo el pueblo aguantó estoicamente, comentó a un diario Alberto Forestier, que era director de ceremonial y protocolo del gobierno provincial. Fue
una bendición para todos. Con su actitud bondadosa, no tuvo problemas en continuar a pesar del clima. En un momento comenzó a romperse el techo del escenario, el agua caía encima de él y nosotros tratábamos de atajarla como podíamos. Él decía, la lluvia era una gracia de Dios, un bautismo, agregó. La imagen de la Virgen de Itatí fue trasladada desde esa localidad y colocada a un lado del sucesor de Pedro, quien en la oportunidad destacó la devoción hacia la Virgen Morena. Hoy está también entre nosotros la imagen de María, que ha llegado desde su santuario de Itatí, verdadero centro espiritual de todo el litoral. Mi ánimo se llena de gozo y de agradecimiento al Señor al considerar que, a lo largo de los siglos, los hijos de esta tierra han sabido hallar en la Virgen la guía y el modelo seguro para seguir a Jesús. Aquel acontecimiento no tuvo precedentes en la provincia. Tiempo después, Juan Pablo II fue homenajeado al ser bautizado con su nombre el Hospital Pediátrico y parte de la Avenida Costanera. Además, es el santo patrono de la comunidad católica de las 550 viviendas del barrio Pirayuí, cuyo día litúrgico es el 22 de octubre. Entonces rememoramos la visita de Juan Pablo II, el santo que pisó Corrientes. Bueno, ahora voy a ir a un poema que lo enviara la poeta chaqueña Sandra Biancalani. Qué ganas de vivir tenía la flor, mas se iba marchitando poco a poco. Buscaba mantenerse con embustes, pero nada le era provechoso. Iba muriendo día a día, despacito. El pistilo cayó, volcó su pétalo, se aflojaron sus brillantes hojas y la muerte la envolvió sin miedos. Pensar que dio perfume, que fue adorno, que embelleció lugares elegantes, que fue admirada en tiempos de hermosura, que fue deseada por la mano amante. Mas todo se termina, amiga mía, aunque vivas en mundo resonante. La gente que rodeas olvida fácil lo que por ella lograste o procuraste. Solo queda saber que sí exististe para vos, tan solo para eso, que esparciste perfume sin quererlo, que inspiraste imposibles, que pusiste belleza en los lugares, que viviste, que tan solo viviste. Bueno, entonces este es un poema cuya autora es Sandra Biancalani, A mi camella en flor. Bueno, se está realizando un censo digital, pero en el siglo pasado también hicieron un censo, y el gobierno de la provincia de Corrientes censó en el siglo pasado. El gobierno de la provincia de Corrientes instrumentó un censo poblacional. A Mercedes llegaron los censistas, que debían llenar algunas planillas con los datos requeridos. Recuerdo, esto se llenaba entonces estas planillas a mano. Ahora gran parte del censo se va a hacer digital. Son obviamente otras épocas, otros tiempos, la era digital. En general,
eran estudiantes universitarios que de esta manera ganaban algún dinero para continuar sus carreras. Contó Roberto Quiroga, estudiante de abogacía, que le tocó censar en el paraje Capivarí. Llegó a una casa, mitad de ladrillo y mitad de adobe, algunas chapas de zinc, una mujer estaba sentada en una especie de galería, junto a un hombre tomando mate. «Buenas tardes, señora». «Buenas tardes. Pase. Asiéntese». «Gracias. Yo soy censista». «¿Censista? ¿Censista? ¿Qué tico es eso?», dijo la mujer. «El gobierno quiere saber cuánta población hay en los parajes de la zona rural». «¿Y para qué?», preguntó la mujer intrigada. «Con esos datos puede instrumentar una política acorde a las necesidades de los pobladores y mejorar su estándar de vida». Tico, dijo la mujer sin comprender absolutamente nada. El marido de la mujer, que estaba tomando mate, sacó la bombilla de la boca y pareció que algo iba a decir, pero permaneció en silencio y volvió a su mate. «Señora, ¿cómo se llama usted?», preguntó el censor. «Yo me llamo Rosalía Verón y es por mi papá». «¿Qué edad tiene?». «Y yo debo tener como 50 largo. Mi mamá no sabía bien qué fecha nací. Tarde me inscribieron en el registro». «¿Y usted, señor?». «Y él debe tener como 70 largo. Cuando se casó conmigo ya era medio viejón. Yo catú era nuevita. Y se llama Cristaldo Núñez, por la madre». «¿Tienen hijos?». «Y apenas una guaina». El viejo no dio para más. «¿La edad de la chica?». 20 años. «Eso sí, es la edad segura porque la registré en fecha». «¿Tiene hijo la chica?». No. Mi hija la gurisa no conoce al varón». El censista completó los datos, se despidió y se fue, y le quedó grabado eso de no. Mi hija la gurisa no conoce al varón. Ahora me voy a referir a algo que se jugaba mucho en el campo y que después se prohibió, no sé por qué. Seguramente había algunas disputas, algunas peleas por este juego, el juego de taba, pero no sé por qué se prohibió. ¿Por qué se prohíbe algo que es tradicional, que viene desde los tiempos? Y bueno, llegan las autoridades a los nuevos tiempos y lo prohíben. Se jugaba en los parajes correntinos, es de azar y de habilidad. En Corrientes se dice, se le dio vuelta la taba, cuando a una persona, familia o empresa se le cambia imprevistamente su situación económica, de salud, sentimental o lo que fuera. Se le dio vuelta la taba. Por eso se recomienda no hacer ostentación de una situación favorable o deprimente, y tampoco deprimirse por un fracaso. La taba puede darse vuelta en cualquier momento. Chamigo, se le dio vuelta la taba ese. Mira cómo anda. El juego de tabas se complementaba con carrera de caballos, cuadreras, de naipes, asado y alcohol, y en oportunidades surgían disputas, discusiones, que en muchos casos no pasaban a mayores por la intervención de algunas personas que calmaban a los enfervorizados ánimos,
pero en otras oportunidades se dirimían las diferencias incluso con cuchillos, revólveres, escopetas, rifles y otras armas. Había heridos y también muertos. Pero esto era ocasional, no era siempre. El juego de taba estaba prohibido, pero lo mismo se hacía en las reuniones. A las costumbres, como yo dije al principio, no se las puede prohibir. En algún momento surge. Bueno, ahora vamos a ir entonces al chamamé, la taba. El autor es Isaco Abisbol. Este chamamé La Taba es por Bruno Mendoza, recitado Juan Carlos Jensen. Recuerdo que la música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Vamos entonces al chamamé La Taba. En una contra y su suerte, me jugué una carta brava. A esa guaina su amor santo, la gané en un tiro etaba. Éramos dos los pretendientes, una sola era la amada. Los dos ansiábamos suerte, y me salió suerte y clavada. Elsa y Alfredo Yoroquín. Gracias, maestro. Bueno, fue el chamamé La Taba, el autor Isaco Abisbol, por Bruno Mendoza, ejecutado este chamamé, y el recitado Juan Carlos Jensen. Ahora vamos a recordar a una persona muy querida, a Camilo Retamoso. Nació y se crió en el paraje San Salvador. Fue a la escuela del paraje donde la maestra era la señora Lozada, el eximio platero Lozada. Pato Bianciotto era compañero de escuela de Camilo, y cuenta Pato que Camilo quería ponerse gomina para achatarse el pelo. En el paraje, obviamente, no había Glostora u otro producto. Alguien le dijo, ponete jabón. Camilo se puso jabón y el pelo se le acható, pero cuando se secó, se abrió
y con el sudor comenzó a caer el jabón y le ardían los ojos. Pato también cuenta que una vez Camilo, en ese entonces tenía unos 9 años, se refregaba los ojos. Su maestra, la señora de Lozada, le preguntó: ¿por qué te refregás los ojos, Camilo? Y no me lavé la cara y tengo todo quesú, le dijo Camilo, en referencia a las lagañas. El señor Jorge Lozada relató que Camilo es casi de su edad y había fallecido cuando el señor Lozada también ya lamentablemente ya falleció. Bueno, y cuando él me contó esto, me dijo que Camilo había fallecido hacía un tiempo, que vivía en el barrio San Pedro y que él lo había ido a visitar, pero ya estaba muy mal de salud y que en un tiempo después falleció. Jorge recordaba que Camilo era un extraordinario nadador, que cuando alguien se ahogaba en el río Miriñay, Camilo lo buscaba debajo del agua. Era un buzo sin escafandra o equipo alguno. Lo buscaba hasta que lo encontraba el cuerpo y lo sacaba casi sin ayuda. Se movía en el agua como un pez. Las tropas de Hacienda que debían pasar el río a nado en esa época muy numerosa, 1000 o más cabezas, en especial de José Regidor, que llevaba los novillos a embarcar en el ferrocarril, ¿no? Para cruzar el río primero largaban los señuelos, animales vaqueanos, no había puente en ese entonces, ya acostumbrado a cruzar ida y vuelta del río. Luego detrás de ellos los animales de la tropa, que en alguna oportunidad intentaban regresar y se producía un remolino de vacuno, un gigantesco nudo de animales. Camilo, que nadaba parado, con gran coraje se metía en el centro del remolino y con una tacuara que utilizaba a modo de picana rompía el nudo de los animales y los hacía cruzar. De otro modo, se hubieran ahogado una gran cantidad. Es decir, que Camilo prestó entonces un grandísimo servicio en silencio, sin ostentación y sin cobrar nada. En oportunidades Jorge Lozada, esperaba durante horas para cruzar la balsa, siempre muy ocupada la balsa. Reitero, obviamente no había puente en ese entonces. Con Camilo se sentaron a la vera del río Miriñay para comer el avío. Comida cocida, pollos en una oportunidad. También asaron una costilla de vacuno y Camilo le dijo: vamos a comer sochi, porque la grasa de la carne al caer en las brasas hacía el peculiar sonido chi, chi. La balsa tenía una sirga, un alambre o cable de acero de una orilla a la otra del río. En algunas oportunidades se cortaba y la correntada se llevaba la balsa. Era muy dificultoso traerla contra la corriente, pero Camilo Retamoso, con alguna ayuda, lograba regresar la balsa a su lugar de origen. Lo que estoy relatando es lo que me relató en una oportunidad Jorge Lozada, como dije, ya fallecido, eximio platero. Jorge guardaba muy lindos recuerdos de Camilo Retamoso, un hombre muy valioso para el desarrollo de un paraje que cumplía una labor muy importante. Era una especie de puente humano para el cruce del río Miriñay. Fueron hombres muy importantes que nadie los recuerda, ni se le dedica algún párrafo en los discursos, ni en la historia. Por eso rescatamos a Camilo Retamoso, a uno de esos tantos hombres que hicieron grande a nuestra provincia, a nuestro departamento. Camilo Retamoso. Y tenemos entonces algo que escribió Mario Héctor Chape. Esto anterior lo escribí yo, ¿no? Los grandes no mueren,
Solo se van de viaje, que en paz descanse, compañero y amigo Camilo Retamoso. Partiste al lado del Señor justo en un Jueves Santo, quizás porque Él te llamó en su día. Tu alma se irá al cielo y tu obra en el paraje San Salvador no se olvidará nunca. El remero en épocas de inundaciones y aislamiento, el solidario cuando algún vecino lo necesitaba, el compañero en la vida militante. Gracias, don Camilo, por haber tenido el privilegio de estar en su casa, de compartir un asado, un festival del guiso, y por considerarme un compañero más, por tener el afecto de su familia. No dejás un grato recuerdo y un hasta siempre. Dios te acompañe en tu eterna morada donde descansan los justos. San Salvador te llora, tu familia lo siente. Ojalá tus enseñanzas y ejemplo quede como rica herencia en los vecinos de tu pueblo. Y Lila Verón escribió, gran amigo de mi padre, conocido por varias generaciones, fue en vida una excelente persona. Y Silvina Acosta, único en San Salvador, solidario, desinteresado, como ningún otro. Que en paz descanse, don Camilo. Mirna dijo, tu abuelo Rubén Antonio, hombre gaucho con todas las letras, que en paz descanse. Ramonita Benítez dijo, un señor súper correcto, tuve la dicha de conocerlo y que haya estado en mi casa. Bueno, Pepi Acosta de Trin también puso que en paz descanse. Y bueno, hay muchas más cuando se publicó el aviso del fallecimiento de Camilo Retamoso. Y ahora vamos a recordar los locros del 1 de mayo. Antes, los 1 de mayo, años antes, los 1 de mayo hacía frío, mucho frío, y era la oportunidad de hacer locro. Algunos hacían para venderlo y otros para juntarse con toda la familia. En esos años, en el mes de mayo, hacía mucho frío, especial para un locrito. El día anterior se compraban a las achuras, o los días anteriores también, a los achureros, que recorrían la ciudad con un carrito cargado de achuras y menudencias que adquirían en el matadero. Algunos matarifes también les regalaban a los achureros partes de esas achuras, ¿no? En el matadero municipal entonces, aquí había un matadero municipal. Entonces limpiaban para la venta la tripa gorda, el mondongo, que ya estaban limpios, se los hacía hervir. El chorizo de cerdo lo adquirían principalmente en lo de Armando Bollini, especialista en embutido, que en alguna oportunidad nosotros también relatamos, historiamos a don Armando. Los cerdos se los traían de las estancias, los puesteros los engordaban con suero de leche de los ordeñes y algo de maíz hervido. En el mercado municipal se adquiría al carnicero Franco o Milango Miralles o muchos otros el puchero, caracú, pecho u otros huesos. También en los puestos del mercado se compraban la mandioca, zapallo, criollo, cebolla y otras verduras provenientes del payobre. El señor Caran era uno de los tantos verduleros que estaban allí. La leña en muchos lugares, en esos años, traer leña de los campos no estaba sancionado como ahora, que más sencillo es pasar, ahora antes
que es más sencillo pasar estupefacientes que una carga de leña ahora. Son épocas, ¿no? Antes, reitero, se traía la leña, fundamentalmente la leña campana del espinillo ya seco. Se decía campana porque al pegarle con el hacha retumbaba así como una campana realmente, y había que saber pegarle muy bien para poder abrir luego el tronco y hacer las astillas para el fuego. Leña campana, reitero, porque con el hacha, el acero del hacha, al pegarle al tronco del árbol ya seco, resonaba como una campana. Desde muy temprano se ponían a hervir el maíz pisado. Luego se le agregaban los otros elementos según el punto de cocción, mientras se hacía el locro, un aperitivo, un truco. Las señoras que ese día no cocinaban aprovechaban para conversar largamente. Los tiempos fueron cambiando, las costumbres también, el clima. Reitero, en mayo hacía mucho frío. El locro sigue vigente, pero ya en mucho menor medida. Los locros de los primeros de mayo. Ahora me voy a referir a la historia del pombero y el niño correntino. Esta historia dio vuelta el mundo. Ya está escrita en turco, croata e inglés. Entonces la historia del pombero y el niño correntino dio la vuelta al mundo y está escrita ya en varios idiomas. Hasta portales turcos y croatas replicaron la historia correntina que recorrió el mundo durante la semana, según su propia familia. Un niño tuvo un encuentro con el pombero en una localidad de Corrientes, ubicada a 180 kilómetros de Misiones. El hecho ocurrió durante los primeros días de este mes. Pombero y el niño correntino. Todo comenzó cuando el pequeño Sebastián, de la localidad de Verón de Astrada, se perdió de la vista de su madre. Ella pensó que el niño se había ido a la casa de sus tíos, que viven allí cerca. Cuando fui a llamarlo, no lo encontré más. Comenzamos a buscarlo por todos lados. Nadie lo encontraba, relató a la radio LT7 María Escalante, mamá de Sebastián. Detrás de mi casa hay un monte, después un campo con una laguna. Nosotros lo habíamos buscado por todos lados, menos en ese lugar, aseguró Mariana. Gladys Argüellos, una de las heroínas de la historia, notó que un perro ladraba cerca de la laguna donde se hallaba el campo y ve a lo lejos unas manitos en el agua pidiendo auxilio. Gladys corrió el agua y pudo rescatar al niño. Sin la ayuda de Morocho, el perro de Sebastián, que alertó a sus ladridos, la historia hubiera sido diferente si el perro no ladraba y anunciaba de alguna manera que allí estaba el niño. El jefe de bomberos de Verón de Astrada, Omar Lafitte, habló de un milagro de Dios y los vecinos creen que el culpable fue nada más y nada menos que el pombero, un personaje mítico, similar a un duende. Desde la distancia de mi casa es lejos, él no conoce, es imposible que vaya solo y que se vaya por la calle porque la gente lo va a ver, señaló Mariana. Es inexplicable cómo salió el nene de la casa hacia el fondo, que es una zona de vegetación muy espesa.
Es increíble por la edad del chico, acompañado de su perro, comentó Lafitte. Lo que llamó más la atención es que Sebastián contaba que el Capitán América estaba en el agua y que él quería entrar a buscarlo. La familia cree que fue la personita extraña quien llevó al niño hasta ese lugar y, caracterizado como el superhéroe de Marvel, lo llamó para que ingresara al agua. Sebastián escuchaba que nosotros lo llamábamos, pero no podía hablar, agregó Mariana. Bueno, esta historia la contamos, la cuento, porque dio la vuelta al mundo. Fue escrita en turco, croata e inglés y también en otros idiomas. El bombero correntino. Ahora vamos a ir a la memoria histórica del Regimiento de Infantería 12, General Arenales, en las Islas Malvinas. Todos los programas fuimos relatando lo que está en este libro, en este folleto, editado entonces, y ahora me voy a referir al cabo Dvorak Vladimiro, la nación argentina, al muerto en combate. Participó del grupo de vigilancia terrestre bajo las órdenes del cabo Walter A. Sosa. El 27 de mayo fueron atacados por el batallón de paracaidistas 2 al mando del teniente coronel Heber Jones, que tenía una abrumadora superioridad en hombres, armamentos y material. Después de una dura lucha, las fuerzas argentinas destacadas en Darwin debieron ceder y se replegaron hacia Pradera del Ganso, donde quedaron rodeadas las tropas en la noche del 28 de mayo. No hubo posibilidad alguna de que fueran reforzadas desde Puerto Argentino. Falleció en combate en el istmo de Darwin el 28 de mayo de 1982, el cabo Dvorak Vladimiro, la nación argentina, al muerto en combate. Y ahora me refiero al cabo primero Maciel Ireneo Osvaldo, la nación argentina, al muerto en combate. El soldado Maciel formaba parte de la sección intendencia a cargo del subteniente Orlando Lucero. El rol de combate era de cocinero en el pelotón 2. Tenía como jefe inmediato al cabo Genaro Bordón. El domingo 25 de abril fue a establecerse en el istmo de Darwin y Pradera del Ganso. Lograda la cabecera de playa de los ingleses, la posición sufrió reiterado fuego de hostigamiento. El 28 de mayo, en medio de la fiereza del combate por la loma de Darwin, el soldado Maciel llegó al borde del pozo de Zorro de los soldados Lencina y Lescano. Venía abandonando su propio pozo porque su compañero había sido muerto. Fue alcanzado por el fuego enemigo. Los que estaban en su interior lograron arrastrarlo e introducirlo en una posición, pero nada se pudo hacer. Maciel murió después como consecuencia de sus graves heridas el 28 de mayo de 1982. El 25 de abril de 1989 fallecía el poeta curuzucuateño don Edgardo Emilio Estigarribia.
lejos de Curuzú, como un puñado de flores blancas, se van mis versos para decirte cuánto te añoro, mi Curuzú, y en ellos pongo las 1000 nostalgias del hijo ausente, que por el mundo va recordando tu cielo azul. Pero yo juro, mi pueblo amado, volver un día para ofrendarte la gloria pura de algún laurel. Mas por si acaso caigo vencido, tenlo seguro, que antes de verme con mis harapos, te juro, pueblo, que no he de volver. Hoy que el destino y la distancia de ti me alejan, recién comprendo todo lo bello que en ti dejé. Los dulces besos de la guainita que tanto quise y las caricias de aquella madre que hoy más que nunca quiero tener. Nunca olvidarme de ti podría, pueblo adorado, si tu recuerdo brilla en mi mente como una luz. Tanto te quiero y te idolatro, que eres mi vida, beso de novia, perdón de madre, mi Curuzú. Esto entonces lo escribió Edgar Estigarribia, que falleciera este poeta. Entonces ahora vamos a escuchar un chamamé, Curuzú Orilla, de Tarragó Ros, y las glosas de Emilio Estigarribia. Duermen tranquilas las calles allá en Curuzú Orilla, los barrios del Centenario, Belgrano y Yaguar Rincón. Solo se quiebra el silencio cuando detrás de una reja un mozo bien calavera le está llorando a su amor. O bien detrás de una puerta deshecha, hierro y latas, un acordeón se desata con polca y chamamé, mientras viejas bolicheras mercando caña y tabaco usa el color de los trapos según sea el comité. Bueno, ahora vamos a recordar, entonces esto fue el chamamé Curuzú Orilla de Tarragó Ros y glosas de Edgardo Emilio Estigarribia, que nos estuvimos recordando recién. Y ahora tenemos acá el Museo del Ferrocarril Carlos Platini. Carlos Daniel Platini nació el 27 de abril de 1943. El 27 de abril del 2022, don Carlos cumpliría 79 años y lo recordamos así. En primer lugar, fue un vigía del patrimonio ferroviario, ya que realizó todas las acciones que llevan a cabo los mismos. Preservó y cuidó como nadie cada objeto de la estación Mercedes.
Enseñó a sus compañeros del museo a difundir, promocionar a través de relatos, además de ser él un excelente guía. Contaba su experiencia laboral, trabajó en el ferrocarril desde siempre, anécdotas en primera persona, hasta consejo a todos los visitantes que se acercaron a conocer el Museo del Ferrocarril desde que se inauguró el 1 de marzo de 2014, años después, mediante la resolución 357/17 del 4 de octubre del 2017, Museo del Ferrocarril lleva el nombre entonces muy merecido de Carlos Platini. Bueno, ya estamos finalizando este programa y me voy a referir a pocos datos. Ponchillo, Colorado. Una joven, hija de un puestero de una gran estancia del departamento de Mercedes, fue enviada por sus padres al pueblo para que trabaje en el domicilio del patrón como doméstica y que concurra a un establecimiento escolar a fin de instruirse. En el campo, en ese campo no había escuela. La joven era linda, muy guapa, trabajadora, se levantaba muy temprano, prendía el fuego en la cocina económica. Si había que picar leña, lo hacía sin problemas, a pesar de que no era misión de las mujeres. Ataba al enorme perro que se lo largaba de noche para cuidar la muy amplia propiedad. Sacaba agua del aljibe, llenaba un recipiente para ocupar en el lavado de ropa, cocinaba y demás tareas. El agua era para la ropa, para cocinar y demás tareas. Una escoba vieja hacía correr el agua de la cuneta. No había cloacas y el agua de la cocina y de la cámara séptica se largaba afuera a la cuneta que pasaba frente a las propiedades. En la casa había varias empleadas que estaban muy conformes con Filomena, la joven hija del puestero, porque les aliviaba el trabajo. Pasó el tiempo y Filomena comenzó a disminuir su rendimiento, vómitos, descompostura. El médico dijo: embarazo. ¿Cómo puede ser? ¿No salía? ¿Solo iba a la escuela de tarde? Alguien imaginó que al levantarse temprano podía haber tenido algún encuentro. Le preguntaron a la joven: ¿quién es el padre de la criatura? Y ella contestó sin preámbulos: no sé, no lo conozco, tenía un ponchillo colorado. Con ese solo dato fue muy difícil encontrar al malhechor de Ponchillo Colorado. Bueno, esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles este programa va a ser reiterado luego del informativo de este canal y también va a ser cargado en YouTube. Tengan entonces ustedes muy buenas noches y muchas gracias.
Thank